No sé cuánto tiempo más voy a poder guardar esto en silencio. Durante años intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del frío, de trabajar demasiado, pero hay cosas que simplemente no se pueden explicar. Lo peor es que no fui el único que lo vio. Todo comenzó hace 4 años, cuando acepté un trabajo en un campamento minero alejado de La Paz. La paga era buena. Demasiado buena. Por eso nadie hacía muchas preguntas. El campamento estaba perdido entre montañas, a varias horas del pueblo más cercano. No había señal estable, el internet funcionaba a veces y las noches eran tan silenciosas que podías escuchar el viento golpeando las láminas metálicas de los dormitorios. Éramos unos 30 trabajadores. La mayoría hombres callados, acostumbrados al frío y al trabajo pesado. Mi turno normalmente terminaba cerca de la medianoche, aunque muchas veces nos hacían quedarnos más tiempo dentro del socavón. Ahí fue cuando empezaron a pasar cosas raras. La primera vez ocurrió durante mi segunda semana. Estábamos perforando una zona antigua del túnel cuando escuchamos golpes al otro lado de la pared. 3 golpes secos. Pam, pam, pam. Todos nos quedamos quietos. Uno de los trabajadores, un hombre mayor llamado Rojas, levantó la cabeza lentamente y apagó la máquina. Entonces volvimos a escucharlo. Pam, pam, pam. Como si alguien estuviera golpeando desde dentro de la montaña. Uno de los nuevos preguntó si había otro túnel detrás. Rojas respondió algo que todavía recuerdo perfectamente. Aquí abajo hay lugares que es mejor no abrir. Después de eso nadie habló del tema. Eso era lo raro de trabajar ahí. Las personas actuaban como si muchas cosas fueran normales. Ruidos. Herramientas desapareciendo. Pasos en túneles vacíos. Luces encendiéndose solas. Al principio pensé que solo eran historias para asustar a los nuevos. Hasta que desapareció Medina. Medina era operador de maquinaria. Tendría unos 40 años. Era serio, tranquilo y nunca se metía con nadie. La última vez que lo vi estaba fumando cerca de la entrada principal del túnel. Recuerdo eso porque me pidió fuego. Esa noche nos separaron en grupos pequeños para avanzar más rápido. Yo trabajaba con Rojas y otro chico joven llamado Nico. Todo iba normal hasta que escuchamos por radio la voz del supervisor preguntando si alguien había visto a Medina. Nadie respondió. Pensamos que estaría en otro sector. Pero pasaron 20 minutos. Luego una hora. Medina nunca apareció. Detuvieron el trabajo y empezaron a buscarlo. Revisaron dormitorios. Comedor. Baños. Los túneles secundarios. Nada. Lo extraño fue que encontraron su casco tirado cerca de una zona clausurada del socavón. Una parte antigua que, según decían, llevaba cerrada desde hacía años por derrumbes. Esa madrugada vi algo que jamás olvidé. Mientras varios trabajadores discutían cerca de la entrada, Rojas se acercó a mí y habló en voz baja. No mires si escuchas golpes. Le pregunté qué quería decir. Pero no respondió. Solo se fue caminando hacia la oscuridad del túnel. Después de varias horas suspendieron la búsqueda. La empresa dijo que Medina probablemente escapó por problemas personales. Nadie les creyó. Porque afuera del campamento no había nada. Solo montaña. Frío. Y kilómetros de vacío. Los días siguientes el ambiente cambió por completo. La gente hablaba menos. Algunos trabajadores dejaron el empleo. Y otros comenzaron a dormir con las luces encendidas. Yo intentaba ignorarlo todo. Necesitaba el dinero. Pero una noche ocurrió algo peor. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando fui al baño del dormitorio principal. El pasillo estaba oscuro y hacía un frío horrible. Mientras me lavaba las manos escuché pasos afuera. Pensé que era otro trabajador. Pero los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Luego escuché golpes. 3 golpes lentos. Toc, toc, toc. Exactamente igual que dentro del túnel. Sentí un escalofrío instantáneo. Pregunté quién era. Nadie respondió. Los golpes volvieron. Más fuertes esta vez. Toc, toc, toc. Abrí la puerta de golpe.
No había nadie. El pasillo estaba vacío. Lo único que recuerdo es el sonido del viento entrando por una ventana mal cerrada. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente encontré a Nico fumando afuera del comedor. Tenía la cara pálida. Antes de que pudiera decir algo, él habló primero. Anoche escuché los golpes también. Sentí el cuerpo helado. Le pregunté qué había escuchado exactamente. Y dijo algo que todavía me cuesta repetir. Después de los golpes escuché a alguien decir mi nombre dentro del túnel. Quise pensar que estaba bromeando. Pero Nico estaba temblando. Esa misma semana empezaron los problemas eléctricos. Las cámaras dejaban de funcionar. Las radios tenían interferencias. Y algunas luces se apagaban solas entre las 2 y 3 de la madrugada. Los trabajadores más antiguos evitaban hablar del tema. Hasta que un hombre borracho terminó confesando algo durante la cena. Dijo que años atrás ocurrió un derrumbe grande en esa misma mina. Varios trabajadores quedaron atrapados. Pero la empresa nunca detuvo las operaciones. Según él, sellaron parte del túnel, con personas todavía adentro. Recuerdo que el comedor quedó completamente en silencio. Uno de los supervisores se levantó furioso y obligó al hombre a callarse. Pero ya era tarde. Todos escuchamos. Desde ese día las cosas empeoraron. Los golpes empezaron a escucharse más seguido. A veces cerca de las paredes. A veces debajo del suelo. A veces directamente detrás de nosotros. Una madrugada incluso encontramos marcas extrañas sobre el polvo del túnel. Como huellas arrastradas. No parecían botas. Parecía que alguien hubiera sido jalado por el suelo. Nico renunció pocos días después. Antes de irse me dijo algo que nunca olvidé. Si escuchas que golpean, no respondas. Yo también quería irme. Pero necesitaba el dinero para ayudar a mi familia. Así que seguí trabajando. Cometí el peor error de mi vida. Una noche me mandaron solo a revisar una máquina cerca de la zona clausurada. Recuerdo perfectamente la hora porque miré mi reloj varias veces. 2:43 de la mañana. El túnel estaba completamente silencioso. Solo se escuchaba agua cayendo lentamente desde el techo. Mientras revisaba la máquina escuché algo detrás de mí. Respiración. Lenta. Pesada. Pensé que era otro trabajador. Tomé la linterna y alumbré hacia atrás. Nada. Pero entonces escuché los golpes. Mucho más cerca. Pam. 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 Después. Una voz. Muy baja. Como un susurro. Ayúdanos. Se me congeló el cuerpo. Retrocedí lentamente intentando convencerme de que alguien estaba jugando conmigo. Pero entonces vi algo. Había una figura parada al final del túnel. No podía distinguir bien el rostro. Solo el casco. Un casco antiguo cubierto de polvo. La figura no se movía. Solo estaba ahí. Mirándome. Recuerdo que empecé a caminar hacia atrás sin quitarle la vista de encima. Entonces la radio comenzó a sonar llena de interferencia. Entre el ruido escuché una frase. Todavía me arrepiento de no haber salido antes de ese lugar. Porque esa noche descubrí que era realmente lo que seguía dentro de la montaña. La radio sonaba como si alguien estuviera respirando directamente dentro del micrófono. Intenté pedir ayuda, pero la señal estaba completamente distorsionada. Retrocedí unos pasos sin quitar la vista de aquella figura al fondo del túnel. La luz de mi linterna temblaba por el miedo en mis manos. Entonces la figura dio un paso hacia adelante. Solo uno. Pero fue suficiente para que sintiera el estómago vacío. El casco que llevaba parecía antiguo, diferente a los que usábamos nosotros. Estaba oxidado y tenía una lámpara redonda en la frente, de esas que ya nadie utiliza. Quise pensar que era un trabajador haciendo una broma. Hasta que vi sus piernas. No caminaba bien. Arrastraba una de ellas lentamente sobre el suelo húmedo del túnel. Scraa. El sonido todavía aparece en mis pesadillas. Di media vuelta y empecé a correr. No me importó la máquina ni las herramientas. Solo quería salir de ahí. Mientras corría escuché golpes detrás de mí. Pam. Pam.
Pam. Como si algo estuviera golpeando las paredes mientras avanzaba. La radio seguía lanzando interferencia y voces cortadas. Entonces escuché claramente una frase. No nos dejaron salir. Tropecé y caí de rodillas sobre el barro. La linterna salió rodando varios metros y por un segundo todo quedó oscuro. Ese segundo fue el peor momento de mi vida. Porque escuché pasos acercándose lentamente hacia mí. No corrí. No respiré. Ni siquiera me moví. Solo escuchaba. Paso. 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 Sentía que algo estaba justo detrás de mí. Tomé la linterna del suelo y alumbré desesperadamente. No había nadie. Pero en la pared del túnel apareció algo escrito. Con barro. O tal vez sangre. Todavía no estoy seguro. Decía. 28. Solo eso. El número 28. Escuché voces acercándose desde la entrada principal y vi luces de otros trabajadores. Eran 2 supervisores y un operador que venían buscándome porque había dejado de responder por radio. Cuando me encontraron, uno de ellos me preguntó por qué estaba tan pálido. Intenté explicar lo que vi. La figura. Los golpes. La voz. Pero ninguno dijo nada. Solo se miraron entre ellos. Eso fue lo que más miedo me dio. Porque parecían entender perfectamente de qué estaba hablando. Uno de los supervisores me levantó del brazo y dijo algo rápido. No vuelvas a mencionar esto afuera. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Solo quería que me callara. Al día siguiente quise renunciar. Pero antes de irme ocurrió algo que terminó de destruirme la cabeza. Mientras guardaba mis cosas, Rojas entró al dormitorio y cerró la puerta. Se veía cansado. Más viejo. Como si no hubiera dormido en días. Se sentó frente a mí y habló en voz baja. ¿Qué viste? Le conté todo. La figura. La voz. El número en la pared. Cuando mencioné el 28, Rojas bajó la mirada inmediatamente. Entonces me contó la verdad. Hace más de 20 años ocurrió un derrumbe enorme en esa mina. No salió en noticias. No apareció en televisión. Casi nadie fuera del campamento supo lo que pasó. Según Rojas, varios trabajadores quedaron atrapados en una sección profunda del túnel. Pero la empresa no quiso detener operaciones porque perderían millones. Intentaron rescatarlos durante unas horas y luego abandonaron el intento. Sellaron la entrada. Con gente todavía viva adentro. Le pregunté cuántos eran. Rojas tardó varios segundos en responder. 28. Sentí el cuerpo completamente helado. El mismo número de la pared. Rojas me dijo que algunos sobrevivieron varios días golpeando las paredes desde dentro. Los trabajadores escuchaban los golpes por las noches. Pero tenían órdenes de seguir trabajando. Imaginar eso todavía me enferma. Personas atrapadas bajo tierra. Sin luz. Sin salida. Escuchando máquinas encima mientras esperaban ayuda que nunca llegó. Le pregunté por qué seguían ocurriendo cosas ahí abajo. Rojas se quedó callado. Luego dijo algo que jamás olvidé. Porque algunos nunca salieron. Esa tarde renuncié. No quería quedarme ni una noche más en ese lugar. Pero antes de irme decidí hacer algo estúpido. Quise comprobar si todo era real. Esperé hasta la madrugada y bajé solo otra vez al túnel clausurado. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba convencerme de que todo era mentira. La entrada estaba cerrada con láminas metálicas viejas y cadenas oxidadas. Pero alguien las había movido. Había un pequeño espacio suficiente para entrar. Y desde dentro se escuchaban golpes. Lentos. Débiles. Pam. 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 Sentí ganas de vomitar. Tomé aire y alumbré hacia el interior. Lo que vi todavía me despierta por las noches. Había cascos viejos tirados en el suelo. Herramientas cubiertas de polvo. Y marcas de manos sobre las paredes. Como si muchas personas hubieran intentado salir desesperadamente. Entonces mi luz iluminó algo más. Un cuerpo. O lo que quedaba de uno. Estaba sentado contra la pared. Todavía llevaba uniforme minero.
El casco tenía una fecha escrita. 1998. Retrocedí inmediatamente, pero escuché algo dentro del túnel. No eran golpes esta vez. Eran voces. Muchas voces. Susurrando al mismo tiempo. No entendía lo que decían. Hasta que una frase sobresalió entre todas. Todavía seguimos aquí. Corrí. Creo que jamás corrí tan rápido en toda mi vida. Salí del túnel, subí al transporte y abandoné el campamento antes del amanecer. Nunca regresé. Meses después intenté investigar sobre el derrumbe. No encontré casi nada. Algunas noticias viejas hablaban de un accidente menor. Ninguna mencionaba muertos. Ninguna mencionaba desaparecidos. Como si alguien hubiera borrado todo. Pero lo peor ocurrió un año después. Recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, solo escuché interferencia. Después. 3 golpes. Toc. 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 Y una voz muy baja diciendo mi nombre. Después de escuchar mi nombre, la llamada se cortó. Me quedé congelado mirando la pantalla del celular durante varios segundos. Número desconocido. Intenté convencerme de que alguien estaba jugando conmigo. Pero esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía levantar la cabeza. Cada vibración del celular me ponía nervioso. Y lo peor era que, por más que intentaba olvidarlo, seguía escuchando esos golpes en mi mente. Toc. 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 Pasaron varios meses sin que ocurriera nada más. Conseguí otro trabajo lejos de la mina y poco a poco empecé a sentirme normal otra vez. O al menos eso creía. Porque una madrugada ocurrió algo que terminó de destruir cualquier duda que me quedaba. Volvía tarde a casa después del trabajo. Las calles estaban vacías y hacía muchísimo frío. Recuerdo mirar la hora en mi celular. 2:43 de la mañana. Exactamente la misma hora de aquella noche en el túnel. Mientras caminaba escuché pasos detrás de mí. Lentos. Pesados. Pensé que era otro peatón. Pero cada vez que yo aceleraba, los pasos también aceleraban. Miré hacia atrás. No había nadie. Seguí caminando intentando ignorarlo. Entonces escuché los golpes. Toc. 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 Esta vez venían desde dentro de una construcción abandonada al lado de la calle. Me detuve inmediatamente. Todo mi cuerpo me decía que siguiera caminando. Pero escuché algo más. Una voz. Muy baja. Ayúdanos. Retrocedí aterrado. Entonces vi una luz. Una lámpara minera encendiéndose lentamente dentro de la oscuridad del edificio. Exactamente igual a la del túnel. Corrí sin mirar atrás. Cuando llegué a casa cerré puertas y ventanas como un loco. Esa noche entendí algo horrible. No importaba cuánto me alejara. Algo había salido conmigo de esa mina. Durante semanas empecé a notar cosas extrañas. Herramientas moviéndose solas. Golpes dentro de las paredes. Interferencias en llamadas. Y sombras quietas observándome desde lejos. Comencé a perder el sueño. A veces despertaba en plena madrugada con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Pero nunca me atrevía a mirar. Hasta la última noche. La noche que me hizo decidir contar esta historia. Desperté exactamente a las 2:43 de la mañana. La habitación estaba completamente oscura. Escuché respiración. Lenta. Pesada. Justo frente a mí. Intenté moverme, pero el miedo me paralizó. Entonces escuché los golpes. Más cerca que nunca. Toc. 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 Tomé valor y encendí la linterna del celular. Lo que vi todavía me hace temblar. Había tierra húmeda marcada sobre el piso de mi habitación. Huellas. Como botas de minero. Frente a mi cama. Un casco antiguo cubierto de polvo. El mismo casco oxidado que vi dentro del túnel. La lámpara seguía encendida. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que encontré escrito sobre la pared. Con barro. O sangre. Todavía no lo sé. La frase decía. Ahora tú también sabes.
Esa misma madrugada abandoné el departamento. Nunca regresé por mis cosas. Desde entonces he cambiado de ciudad varias veces intentando olvidarlo todo. Pero hay algo que nunca pude explicar. A veces, muy tarde por la noche, mi celular recibe llamadas de números desconocidos. Cuando contesto, solo escucho interferencia. Respiración. 3 golpes lentos. Toc. 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 No sé qué sigue dentro de esa mina. Sinceramente. No quiero descubrirlo. Después de aquella noche decidí que ya no podía seguir huyendo. Estaba cansado de vivir con miedo. Cansado de cambiar de lugar. De dormir mal. De mirar detrás de mí cada vez que escuchaba un ruido. Durante años intenté olvidar lo que pasó en la mina, pero mientras más escapaba, peor se volvían las cosas. Hasta que entendí algo. Tal vez no querían asustarme. Tal vez querían ser escuchados. Esa idea empezó a perseguirme durante semanas. Aunque me aterraba regresar, sabía que si quería terminar con aquello tenía que volver al lugar donde todo comenzó. Así que un invierno tomé un bus hacia las montañas otra vez. El campamento minero estaba abandonado. Las ventanas rotas. Las paredes cubiertas de óxido. Y el viento haciendo sonar las láminas metálicas como si el lugar siguiera respirando. Entré solo. Con una linterna en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. El túnel seguía ahí. Oscuro. Frío. Silencioso. Caminé lentamente hasta llegar a la zona clausurada. Entonces escuché los golpes. Toc. 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 Pero esta vez no corrí. Respiré profundo y hablé por primera vez. ¿Qué quieren de mí? El silencio duró varios segundos. Después escuché algo diferente. No eran golpes. Eran voces. Muy débiles. Como personas hablando desde muy lejos. No entendía casi nada, hasta que distinguí una frase. Que sepan la verdad. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez entendí que aquellos hombres no intentaban hacer daño. Solo querían que alguien recordara lo que les hicieron. Pasé horas dentro del túnel revisando documentos viejos, herramientas abandonadas y sectores sellados. Encontré algo importante. Una caja metálica oxidada escondida detrás de unas rocas. Dentro había listas de trabajadores. Reportes del derrumbe. Y nombres. 28 nombres. La empresa había ocultado todo durante años. Salí de la mina antes del amanecer y entregué toda la información a periodistas y familiares de antiguos trabajadores. La historia finalmente salió a la luz. Después de tantos años, las familias supieron la verdad sobre lo ocurrido. Hubo investigaciones. Demandas. Y la mina terminó cerrando definitivamente. Semanas después ocurrió algo extraño. Recibí una última llamada del número desconocido. Contesté con miedo. Pero esta vez no hubo interferencia. No hubo respiración. Solo una voz tranquila diciendo. Gracias. La llamada terminó. Nunca volvieron los golpes. Nunca más vi sombras. Ni escuché pasos. Ni desperté a las 2:43 de la madrugada. El miedo desapareció poco a poco. Aunque todavía hay noches donde recuerdo aquel túnel, ahora siento algo diferente. Paz. Porque entendí que algunas historias no regresan para destruirte. Algunas regresan porque alguien necesita que la verdad finalmente sea contada.